Hola querido amigo, querido hermano de nuestra comunidad Iglesia UNH, estamos contentos de compartir un nuevo culto sabático. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a nuestra programación de día sábado. Permítanme leerles un pequeño extracto que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Con estas palabras te invitamos a que puedas inclinar tu rostro con reverencia para que podamos comenzar este hermoso programa con una oración. Bondadoso Dios que moras en la altura de los cielos, damos muchas gracias, Señor, porque durante esta semana has sido bueno con nosotros. Damos gracias porque también nos permites llegar hasta los hogares de nuestros amigos a través de esta programación especial. Y pedimos que su Espíritu Santo también pueda dirigir el programa, que pueda impactar nuestras mentes para que el mensaje, las alabanzas y cada una de las cosas que hoy podamos compartir pueda tocar nuestros corazones y podamos llenarnos de la esperanza del pronto regreso de Jesús. Señor, damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos la bienvenida y esperamos que lo disfrutes. Muy bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar con ustedes nuevamente, iniciando un nuevo estudio que durará 3 meses, 13 semanas de estudio de un libro de la Biblia. Los evangelios son sumamente interesantes, pero hay uno, que el que vamos a estudiar en esta oportunidad, que es un libro pequeño, 16 capítulos, que está escrito por Marcos. ¿Quién era Marcos? ¿Era un discípulo? ¿No era discípulo? ¿De dónde sacó para escribir tantos detalles de Jesús? Va a ser un desafío para estos 3 meses descubrir este Marcos y de qué habla Marcos de Jesús. 2 cositas que yo quisiera decirle en este momento para que usted, cuando se acerque a Marcos, lo tenga en cuenta. Lo primero es que el libro de Marcos se divide en 2 grandes temas. Uno de ellos es en relación a quién es Jesús, quién es el Mesías, quién es el Cristo. Y el segundo, hacia dónde va este Cristo. Cuando usted se acerca al libro, váyase preguntando esto en los primeros capítulos del 1 al 8. Está respondiendo eso, Marcos va a responder, y en el segundo va a indicar hacia dónde va Jesús. Así que un desafío interesante. ¿De quién era amigo Marcos? ¿De qué familia? Eso lo vamos a ver en el estudio de este trimestre. Así que muy bienvenidos, bienvenidas a este diálogo bíblico. Y gracias, Pastor Jerez, porque nos acompaña nuevamente en este programa. Ya pues, gracias Raúl por la invitación. Siempre felices de estar acá para comentar estas lecciones de la escuela sabática tan importantes para todos nosotros. Y sobre todo que ahora estamos iniciando el estudio de un nuevo libro, uno de los 4 evangelios de Jesús, el Evangelio según San Marcos. Y como decía Raúl, es un evangelio muy pequeño comparado con los otros. Sin embargo, Marcos se preocupó de escribir lo que era esencial, lo más importante, con pocas palabras, pocas letras, que era una metodología que antes tenían los escritores bíblicos, tratar de decir mucho con pocas palabras. Y eso es lo que nos gusta a nosotros de la Biblia, que la Biblia no da rodeos, escribe lo necesario, lo justo y lo preciso e importante. Juan, por ejemplo, nos habla acerca de Jesús, pero de su divinidad. Del cosmos. Del cosmos, del maravilloso principio. Lucas es un escritor médico que tiene sus detalles, también tiene un inicio hablando de Jesús, pero Marcos interesante porque le daba un título a Jesús que está relacionado con el Evangelio. Sí. Y él, si usted lee el primer versículo, se va a encontrar con esa definición diciendo:
principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, él decididamente asienta, dice quién es y quién es ese personaje del cual él va a hablar. Claro. Y ese evangelio, esa palabra evangelio que aparece aquí, ¿no es cierto? El evangelio de Jesucristo, es extraordinario las acepciones, como a veces se ha estudiado y se ha analizado lo que es realmente ese evangelio. Y ahora, ¿qué es de Jesús? Significa que son las buenas nuevas de Jesús. Efectivamente, y generalmente las personas a veces se hacen la pregunta, como tú decías, ¿quién era Juan Marcos o Marcos? Claro. Que eso lo vamos a ir estudiando. Pero también se hace la pregunta, ¿cuándo se escribió este evangelio? ¿Cómo podemos atribuírselo a Juan Marcos? Porque él no dice aquí, como tantos autores de la Biblia que escriben y no ponen su nombre. Es una sencillez, una humildad bastante grande, pero todos los que lo leyeron, por ejemplo, hay varios cristianos que vivieron, hay uno que vivió 100 años después de la muerte de Cristo, por ejemplo, y que se llama Irineo de Lyon, que vivió hacia el año 180 más o menos. Él dice que Marcos escribió este evangelio después de la muerte de Pedro. Es decir, Marcos recibió del apóstol Pedro, y eso dicen varios de los eruditos de aquellos años. Clemente de Alejandría también dice que también anduvo con Pedro, que le llamaba mi hijo. Tenemos acá, por ejemplo, a Papías, dice que está basado en los recuerdos del apóstol Pedro. ¿Significa esto que el apóstol Pedro era el que relató este evangelio, lo contó muchas veces, y Marcos, lo que no se está seguro si lo escribió antes de la muerte de Pedro o después, pero sí se dice que Marcos rescató lo que Pedro había dicho acerca de las vivencias que tuvo con Cristo? Y tiene otro punto a favor también este evangelio, que es importantísimo, que según se dice, de acuerdo a la cronología de los escritos, este fue el primer evangelio que se escribió de todos. Es el más antiguo en realidad. El más antiguo, claro. Y que los demás se basaron en él para ir ampliando las ideas que Marcos las puso tan escuetamente. Así que es algo grande. Fue escrito, dicen también, porque Marcos se desarrolló mucho en el mundo griego y romano. Él salió de Jerusalén, después volvió a Jerusalén cuando se apartó de Pablo, lo vamos a ver, pero dice que casi todo su ministerio él lo llevó a cabo en idioma griego y romano, y que estuvo con Pedro en Roma hasta la muerte de Pedro. Claro. O sea, acompañó a Pedro, a Pablo, es decir, era un gran hombre, tuvo grandes privilegios. Sí. Dos grandes maestros lo acompañaron. Claro. Lo interesante es que, por ejemplo, Mateo escribe a los judíos, habla del Mesías, sí, no sé qué sé yo. Pero Marcos escribe a los judíos romanos. Y por eso usa muchas palabras que son griegas, que las entenderían ellos solamente, ¿no es cierto?, quienes usaban o manejaban el idioma de Roma, por así decirlo. Así que interesante todas estas cosas que van a aparecer en el estudio de este trimestre y que nos van a llenar de alegría viendo a este Marcos escribiendo algo tan maravilloso como describe a Jesús. Vamos a conversar entonces ahora con el comienzo de todo, con el comienzo del Evangelio, ¿no es cierto?, acerca de Marcos. Y voy a leer quizás este versículo 14, dice: después de Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, y aquí viene interesante, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creed en el Evangelio. Marcos está contando lo que predicaba Juan el Bautista. Ahora, un detalle, este Marcos es el Juan Marcos, que se llama también, para no confundirlo. Juan Marcos, y el apellido Marcos es también, el nombre de Marcos es un apellido Marcos también. Sí. Se usa mucho en ese sentido para no confundirnos de repente. Pero interesante que está contando aquí cómo se inicia el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, ¿no es cierto?, con un encarcelamiento. ¿Qué te parece?
No se da mucho detalle de eso. Marcos, hablando un poquito más de él, porque me parece interesante la vida, era un joven, demasiado joven porque tenía muchas ideas juveniles en el momento en el cual Pablo lo llamó al ministerio. Pero ya vamos a ir ahondando en esta personalidad de este joven que llegó a ser un joven maduro y un aporte para la iglesia. Y no solamente un aporte, puso muchos antecedentes, cuenta muchos detalles de la vida de Jesús, de sus milagros, porque eso es lo que quiere resaltar. ¿Quién era? Era Dios. ¿Cómo lo demuestra? Con los maravillosos resultados de lo que él vio en la vida de Jesús y los milagros. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Fíjate estos detalles en Hechos 12:2. La madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Sí. ¿Y qué dice? Donde muchos estaban reunidos orando. Había algo allí importante que ya no está diciendo esto, que había un lugar donde una mujer tenía una casa, estaba asociada con Marcos, y allí estaban orando. Estaba mirando, Luis, acerca de este Marcos que escribe tan maravillosamente. Alguien podría decir, y una persona que escribe tan bien, ¿puede ser un fracasado? Uno piensa, ¿no? Toda la vida. Toda la vida ser un fracasado. Porque la verdad de las cosas es que, como lo vamos a ver, pareciera que es un fracasado, pero cuando uno mira, por ejemplo, Hechos 12:12, que yo lo estuve, la segunda oportunidad, ¿no es cierto? Hechos 15:36, eso es. Hechos 15:36. ¿Qué pasó allí? Mira, interesante porque alguien podría sentirse asociado con esto. 15:36, ¿qué lo dice? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, mira, este incidente es muy especial en la vida de Pablo, de Pedro, y de Bernabé y de Marco. Dice, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Qué método? ¿Eh? La segunda visita, reafirmar la fe de los hermanos. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. O sea, aquí le está tomando como Juan, como dijimos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre. ¿Qué te parece ese incidente? Aquí aparece Marco, el escritor del libro. Este es Juan Marcos. Bueno, como mencionábamos recién, este era un joven tal vez de unos 15 a 18 años cuando acompañó a Pablo en su primer viaje misionero junto con Bernabé. Ellos llegaron a Chipre, llegaron a Pafos y estuvieron haciendo la obra de Dios, pero a este joven le pareció que era tan difícil la tarea que Dios les había pedido, tantos enemigos, muchos sacrificios, viajes, y cuando Pablo decidió ir hacia el lado de Asia Menor, este joven se separó y dijo, no, yo no voy con ustedes, y se devolvió hasta Jerusalén, donde estaba la casa de su madre, en Jerusalén. Pero después maduró y acompañó nuevamente a Bernabé, que era su tío, y llegó a fortalecerse en la obra, a tal punto que Bernabé dijo, vamos a este segundo viaje misionero. Y Marcos estaba dispuesto a acompañarlo. Pero como tú mencionaste ahí en la Biblia, el apóstol Pablo le dijo, no, con un hombre así, que se devuelve de la obra, que flaquea, nos va a hacer flaquear a nosotros, así que no, yo no lo llevo. Llevemos a uno que sea más sólido. Pero ellos terminaron en una discusión y al final se separaron como dos grandes misioneros. Marcos se fue con su tío Bernabé y Pablo escogió a Silas. Pero este rechazado Marcos realmente cambió después de su vida y cambia su historia. Eso es lo importante, cómo una persona puede cambiar su historia y transformarse en un sólido y maduro hombre de Dios con un aporte grande para la iglesia. Yo creo que uno tiene que ponerse en el ambiente. Sí. No era fácil, porque uno ve a Pablo predicando
de sostén propio, ¿no es cierto? Lo ve todo lo que le pasó. Sí. Difícil en el Evangelio ir en contra de un imperio, porque estamos hablando de un imperio que gobernaba en esa época. Entonces se encuentra con esta situación. Y yo pienso que él miró y dijo, no, esto no es para mí. Pero sabes tú que en Colosenses 4:10 hay una reflexión que a mí me llena de alivio, porque un fracasado tiene una segunda oportunidad y la aprovecha. Y dice ahí, Aristarco, mi compañero, está hablando Pablo, compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, interesante, y de la asociación, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibirle. Ahora lo está recomendando. Sí, y Marcos no solamente era un misionero, sino que él enseñaba el camino del Evangelio, ordenaba a la iglesia, era un hombre útil. Recibirle, dice, recíbanle. Ahora fíjate, en 2 Timoteo 4:12, dice, solo Lucas, aquí esta es una cosa muy triste para mí en la vida de Pablo, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, mira, interesante eso, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo se produjo el cambio? Antes no era útil, ahora sí lo es. Claro, este no me sirve. Sí. Y se separaron y ahora les es útil. Claro. Interesante esos detalles que son buenos para ponerlos en la vida de cada uno de nosotros. Y también mencionar que la mayoría de las personas cuando comienza en el servicio de Dios en su iglesia, a veces lo hace con mucho temor, mucho miedo, a veces se defrauda, pero con el correr de los años tienen un reavivamiento espiritual y un conocimiento de Dios, una madurez, a tal punto de que están realizando para Dios grandes obras y se van desarrollando en ministerios. Es decir, esto nos enseña que los ministerios no nacen grandes. Los ministerios se comienzan de a poco, a través de pruebas, de muchas luchas, y se van desarrollando grandes talentos para la gloria de Dios, así como fue Marcos, un hombre tímido, pusilánime, pero que después se transformó en un hombre útil para el ministerio, un hombre valiente, un hombre dispuesto a todo. Y eso nos da esperanza, porque Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Ahora aquí en el libro, comenzando su lectura ya en Marcos capítulo 1 en adelante, como mensajero, habíamos leído el principio del Evangelio de Jesucristo, sí, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará su camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y empieza a relatar lo que hacía Juan el Bautista. Tú decías 15 años. ¿Cuántos años han pasado para que le escribas? Esto se escribió se cree entre los años 50 y 60 más o menos. Cierto. Ya había madurado un poquito, más que un poco, pero interesante cómo saben la historia pasada para reforzar sus pensamientos, porque ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de Isaías. Sí, la verdad es que ellos son personas que han investigado la escritura que había en esa época para colocar los antecedentes. Claro, lo que sucede es que sabemos nosotros que Jesús murió en el año 33 aproximadamente. Hay un problema con los años allí. Pero el Evangelio se predicó de manera hablada por más de 30 años, que no existían epístolas, no existían evangelios, y la manera de predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, era contando la vida de Cristo. Por lo tanto, los hermanos y todos los que escuchaban se aprendían las historias de Jesús. Como decía la lección, hay 179 hechos en la vida de Cristo que están registrados en la Biblia, 179, y cada evangelio relata un aspecto de estas vivencias con Cristo. Entonces, hablar del evangelio era hablar de la vida de Cristo, de las palabras de Cristo y de los hechos de Jesús, hasta su muerte. Quizás recordar de que Marcos está introduciendo a este personaje que es el Evangelio, que es Jesús. Sí. Y lo está introduciendo de tal manera que le da algunas cosas, unos detalles que lo confirman y que lo reafirman con el Antiguo Testamento. Por eso que hizo alusión a Isaías. Pero mira el versículo 8.
yo a la verdad, y esto está hablando de Juan el Bautista, yo a la verdad os he bautizado con agua, dice, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y fuego. ¿Cómo lo coloca Marcos a Jesús, no es cierto? Lo está introduciendo como el verdadero Mesías. Sí. Y pensando en lo que dice Marcos acerca de Juan el Bautista, esa relación que está haciendo, ahora va a comentar algo de su bautismo, del bautismo de Jesús, que proféticamente también, ¿no es cierto?, se había anunciado que él iba a ser ungido. ¿Qué dice el versículo 9? 1:9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando salía del agua, vio abrirse el cielo y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estos textos, Luis, son profundamente, voy a decirlo así, sagrados, me emocionan, porque colocan a Jesús en un estatus que él nunca debería de la mente de uno sacarse. Sí. Porque es el Hijo de Dios en el sentido del primero, ¿no es cierto?, de todo, el principal, pero no un ser creado, sino un ser divino que está, y Marco lo relata de esa manera. Claro, él comienza hablando de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es la introducción. Decir en esos años de Pablo, de Jesús, decir Hijo de Dios, significaba la connotación que era Dios. Y es por eso que a Jesucristo lo crucificaron, porque él se autodenominó Hijo de Dios. Tú eres Hijo de Dios, tú lo has dicho, dice. Entonces tenemos acá, por ejemplo, el bautismo de Jesús, que es un hecho que lo relatan los 4 evangelios como algo importante que le dio el punto de partida a la misión de Jesús. Jesús era un israelita más en su casa y en su sinagoga. Era un joven destacado, callado, con una personalidad, y así lo conocía su familia. Y toda su familia pensaba que Jesucristo iba a ser así toda la vida. Es interesante porque así lo conocieron. Pero cuando Jesucristo se bautizó, habló el Padre, este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo lo ungió y se abrieron los cielos, y desde ese momento Jesucristo pasó a ser otra persona, como que nació de nuevo, aunque él no tenía pecado, pero se produjo en él un cambio radical en lo que él era hasta ese momento y lo que comenzaría su vida después. Hay algunos evangelios interesantes que hablan de, por ejemplo, Juan habla mucho del concepto de aún no ha llegado mi hora. Sí. Pero cuando llegó la hora, ¿no es cierto?, Jesús empezó a hacer su ministerio mostrándose, y eso es lo que hace Marco, mostrándose como divino. Sí. Como Cristo, como un Dios. Y otra cosa que vemos nosotros aquí, que Marcos enfatiza mucho esta parte del ministerio de Cristo, ocultando quién era Jesús. Marcos relata en 8 capítulos a un Jesús un poquito escondido, porque Jesús mismo decía, no le cuenten a nadie lo que he hecho, guárdalo para ti, o no le digas quién hizo esto. Como que Jesús quería ocultarse, porque el Evangelio de Cristo empezó de una manera sencilla, casi secreta, pero se fue expandiendo con una fama a través de las palabras de Cristo y de los hechos. Pero Jesús quería manejar su fama. No deseaba que la gente lo tomara como el gran sanador y no como el gran maestro. Jesucristo quería que la gente lo amara a él como era el carácter de Cristo, representaba a Dios el Padre, y Marcos lo refleja así. Usted lo va a estudiar y se va a dar cuenta que Cristo no quiere explicar todas las cosas ni demostrarse todo lo que él es para el mundo.
Marcos tiene otra característica acá que, como tú decías hace un rato, menciona al Hijo, menciona al Padre y menciona al Espíritu Santo, trabajando. Sí. Y él parte en ese... Porque el primer versículo dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está el Hijo ahí. Y en el siguiente versículo dice, como está escrito en Isaías, profeta, y habla del mensajero que iba a venir, ¿no es cierto?, hasta acá como un predicador. Y menciona a Juan el Bautista, que también había sido el Antiguo Testamento, profetizado que vendría. Y le hace ese enlace interesante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sigo pensando en este personaje, Marco, que uno dice, ¿cómo escribieron? ¿Cómo se dedicaron a relatar estos detalles? Bueno, ellos estudiaron. Y al parecer, fíjate, parece algunos teólogos que hablan de que Marcos fue el que escribió algunas cartas de Pedro. ¿Eh? Sí. Porque parece que era buen letrado el hombre. Es curioso lo que dice en el versículo 14, después de volver del desierto Jesucristo y ser tentado. Después que Juan fue encarcelado, Marcos 1, 14 y 15, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahí aparece la palabra predicar. El evangelio del reino de Dios. Diciendo, en esto consiste el evangelio. El tiempo se ha cumplido, que hace una alusión a las profecías de Daniel, del ministerio de Cristo. Y el reino de Dios se ha cumplido, se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjate que en el versículo, como tú mencionaste, el hecho de 1:14, sí, donde dice que Juan fue encarcelado, no sé, y Jesús vino del evangelio, predicando el evangelio del reino. Pero luego dice, diciendo, ¿cuál es el mensaje que ahora da Jesús? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creed en el evangelio. Ahora, yo tengo que anexarlo o asociarlo con Apocalipsis y el mensaje de los 3 ángeles, ¿no te parece? Sí. Es un paralelismo allí importante porque el evangelio de Cristo consistía en estas 4 cosas. El tiempo se ha cumplido. Para nosotros que creemos en el mensaje del tercer ángel, el tiempo se ha cumplido para predicar el evangelio eterno en esta última generación. O sea, estamos en el tiempo. Tenemos que aprovechar este tiempo de gracia. Ahora, el tiempo, cuando hablamos de tiempos, tú estamos hablando aquí del 457, cuando esta profecía parte, ¿no es cierto?, de las 70 semanas, y llegamos hasta la muerte de Esteban, ¿no es cierto?, que se termina el tiempo de gracia para el pueblo judío, como pueblo, no como persona, ¿no es cierto? Sí. Entonces, uno dice tantos años, personajes que no se conocieron. Marcos no conoció a Daniel. Bueno, yo imagino que conoció a Juan. Sí, pero recordemos nosotros que el apóstol Pedro, él predicaba con textos del Antiguo Testamento. Claro. Jesucristo también lo hacía. Él usaba el Antiguo Testamento, que eran las únicas escrituras que habían en ese tiempo. Por lo tanto, ellos usaban el Antiguo Testamento donde iban. Incluso en las sinagogas Jesucristo predicaba. En muchas sinagogas me gustó ver esto acá, que Jesucristo entraba en la sinagoga varios sábados y él usaba las escrituras del Antiguo Testamento. Y de allí partía para la predicación del Evangelio. O sea, el Antiguo Testamento es una base que ocupó Jesucristo y los apóstoles para presentar el Evangelio, porque el tiempo se había cumplido. Y se había cumplido, como tú dices, porque hay una profecía en Daniel, el libro de Daniel del Antiguo Testamento, que decía cuándo Jesucristo iba a ser ungido, bautizado y ungido con el Espíritu Santo, y cuándo moriría Jesús. Jesucristo tendría un ministerio de 3 años y medio, basado en la expresión día por año, y por lo tanto Daniel sabía que Jesucristo predicaría 3 años y medio y moriría. Y después de la muerte de Cristo quedaron 3 años y medio más y se acababa el tiempo
para la nación judía. Las últimas 7 semanas. Las últimas, la última semana era la última semana de gracia para el pueblo judío. Ellos no se dieron cuenta, los judíos, que era el último tiempo que Dios le estaba diciendo: acepten al Mesías porque este es el verdadero Mesías. Y no lo aceptaron. Pero los que creyeron en Jesús aceptaron a Cristo y se divulgó el Evangelio por muchas partes y a través de muchas personas. Entonces las personas, cuando predicaban, ellos usaban el Antiguo Testamento y el Nuevo, y Marcos era un hombre muy receptivo. Él escuchaba todas estas historias, las memorizó y tenía esa fe y esa confianza en Dios. Interesante que Marcos, a pesar de que es un escritor del Nuevo Testamento, cómo se reafirma mostrando a Jesús desde el punto de vista del Antiguo Testamento, cómo hace cumplir las profecías, cómo Juan, que predica, Juan el Bautista, que predica, ¿no es cierto?, va anunciando un evangelio eterno. Ese Marco nos está indicando que él perfectamente sabía lo que nosotros debemos también saber. La relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también Apocalipsis 14 con el último mensaje, ¿no es cierto?, de amonestación al mundo. Juan lo hizo, Marco lo hace en su evangelio, y usted lo está haciendo ahora en este día, en estos momentos. Hacemos un llamado para que usted, al estudiar Marcos, también reafirmemos nuestra esperanza, nuestro deseo de comunicar a otros que Cristo viene pronto. Que el Señor los bendiga y los acompañe, y nos encontramos la próxima semana. Hola queridos amigos, queridos hermanos de Comunidad Iglesia UNH, estamos contentos de estar nuevamente en un nuevo culto sabático, en el nuevo episodio de Noti Joven, hoy sábado 6 de julio. A continuación vamos a tener una nueva parrilla de noticias y novedades que ha tenido nuestra iglesia a nivel local y también a nivel nacional. Así es que, sin más preámbulos, quédate con nosotros. Bien, para comenzar esta serie de noticias, ¿cierto? Queremos hacerlo con un evento muy lindo que se desarrolló durante toda la semana recién pasada. Desde el lunes 24 de junio hasta el sábado 29 de junio, Residencias Universitarias de nuestra casa de estudio desarrolló una semana de oración muy linda en el Salón de Teología. Una actividad que sin lugar a dudas impactó la vida de los jóvenes que residen aquí en nuestra casa de estudio y también aquellos que tal vez no lo hacen, pero participan, son estudiantes de nuestra universidad y que quisieron ser parte de este movimiento, este momento especial de oración. La Iglesia UNH también se sumó a las actividades con ellos, y la cual también tuvo una finalización muy emotiva con una hermosa Santa Cena desarrollada el sábado 29 en la mañana. Así es que estamos contentos, ¿cierto?, de todo el quehacer que ha llevado a cabo nuestras residencias universitarias con la vida espiritual de nuestros jóvenes estudiantes aquí en la Universidad Adventista de Chile. Así también, en conjunto con lo que estábamos hablando en la noticia recién pasada, este sábado también 29 de junio se desarrolló en el culto divino un culto especial dirigido por la pastoral universitaria de nuestra casa de estudio. Dado que las agrupaciones se reunieron el día viernes con sus respectivos grupos, ¿cierto?, con sus respectivos jóvenes, para cerrar lo que fueron las actividades de las agrupaciones durante este primer semestre, la pastoral universitaria llevó a cabo un hermoso culto divino con los jóvenes de las agrupaciones y un mensaje muy especial dirigido por el director de la pastoral universitaria, el pastor Carlos Figueroa. Así es que nuestra universidad, nuestra casa de estudio, se tomó las actividades misioneras espirituales durante toda la semana y también el sábado recién pasado.
Bueno, y en tercer lugar también tenemos lo que fue la actividad de culto joven. Y es que el sábado recién pasado, la Iglesia Juvenil del Colegio Adventista de Chile llevó a cabo el culto joven, un culto joven especial titulado Amigos en las buenas y en las malas. Los jóvenes de la Iglesia Juvenil desarrollaron un hermoso culto joven desde las dinámicas, los momentos de oración y un tema muy interesante que fue liderado por el hermano Camilo Figueroa. Sin lugar a dudas que fue un momento muy lindo de mucha reflexión y agradecemos también a Iglesia Juvenil del Colegio Adventista de Chile de haber participado con nosotros con un hermoso culto joven. Y hoy, sábado 6 de julio, continuamos con lo que ha sido el Simposio de Teología liderado por la Facultad de Teología de nuestra casa de estudio. Así es que invitamos a participar si estás por ahí en nuestra casa de estudio o quieres participar también de manera online, escríbenos y estaremos ahí atentos también a darte todas las indicaciones para que puedas participar de manera presencial u online, como dije anteriormente, de este simposio de teología desarrollado desde el día de ayer viernes y hoy también la continuidad de esta actividad por la tarde. Y también culto joven especial. Hoy sábado tenemos un culto joven dirigido principalmente a la misión. Los jóvenes que participaron del encuentro Maranata en Brasil, este sábado tendrán un sábado de encuentro, nos darán un poco el resumen de lo que fueron las actividades Maranata, por qué el concepto Maranata, del que ya hemos hablado en otro episodio de Noti Joven, y nos estarán también motivando a participar de la misión. Así es que si estás por aquí cerca, no te lo pierdas, ven y participa hoy de las actividades que tenemos para ti aquí en Iglesia UNACH. Y para finalizar, queremos invitarte también, como cada sábado, que seas parte de la adoración a través de tus diezmos, pactos y ofrendas, que puedes hacerlo también a través de los datos de transferencia que aparecen aquí en pantalla. Y bien, también te invitamos a que puedas participar durante el día con nuestras programaciones que tenemos disponibles en plataformas en YouTube también, con distintos materiales preparados para niños, de reflexión y también musicales para que puedas acompañar este sábado. Y también no te olvides que puedes estar al tanto de todas las informaciones y actividades que tenemos para ti a través de nuestras redes sociales en @iglesiaunach en Instagram, en Facebook, y también disponer del material que está en plataformas digitales Spotify, YouTube también y Apple Music para acompañar el sábado junto a tu familia. Que el Señor te bendiga grandemente y nos estamos viendo en la próxima edición de Noti Joven. Hola niños, feliz sábado. Bienvenidos a un nuevo espacio de adoración infantil. La historia que les traigo hoy se llama La fe de un gigante y la podemos encontrar en 1 Samuel 17 del 1 al 58. Pero antes de ir con la historia, vamos a ver qué tiene para contarnos Belén. Hola amigos, soy Belén y estamos en una escenografía muy famosa. Hoy vamos a hablar de la fe y vamos a entrevistar al pastor Nicolás. Hola amigos, aquí nos encontramos con el pastor Nicolás y les haremos unas preguntas. Pastor, ¿una persona pequeñita como yo puede tener fe o tiene que ser grande como usted? Hola Belén, gran pregunta me estás haciendo. Y aprovecho de saludar a nuestros hermanos y pequeños que están viéndonos. Muy feliz sábado. La verdad es que Dios se muestra de manera poderosa en nuestra debilidad. Dios es un Dios grande y nosotros muchas veces nos sentimos pequeños, pero cuando se trata de tener fe, nosotros no tenemos que confiar en nosotros, sino en el gran Dios que tenemos. Así como David era pequeño y Goliat era gigante, pero eso no importó, porque Dios, el gran Dios que él adoraba, estuvo con él en todo momento. Así que querida Belén y queridos amigos, tengan siempre fe. Fe no en uno mismo, sino en ese gran Dios que nosotros adoramos y servimos. Y que Dios les guíe siempre. Bueno niños, Isaí tenía 8 hijos. Muchos de ellos no estaban junto a él porque estaban en una guerra peleando contra los filisteos. Ellos eran grandes y fuertes, pero también Isaí tenía un hijo pequeño llamado David. David no era grande ni tampoco era fuerte, pero sí era bondadoso, amaba a Dios y era muy obediente.
Isaí le pidió a David que fuera donde sus hermanos para llevarles alimento. Así que David fue al campamento donde estaban sus hermanos para entregarle al comandante de ese campamento los alimentos que él llevaba. Él les llevaba queso y también les llevaba pan. Cuando estaba en el campamento, David escuchó un grito muy fuerte. Cuando se acercó a mirar, se trataba de un hombre muy grande. Era Goliat. Este hombre tenía 2 metros con 90 centímetros de altura. Era tremendo. Y estaba gritando palabras en contra del Dios de Israel. Palabras feas que a David le provocaron mucha molestia. Entonces vio que todos los hombres que estaban alrededor de Goliat huían, se escondían y le temían. Pero David no le tenía miedo a Goliat. Así que David se ofreció para ir a pelear contra Goliat. El comandante lo miró y le ofreció la ropa de los soldados y las armas de los soldados. Pero David miró toda esa ropa y esas armas y dijo, no, yo no puedo ir con eso porque es muy pesado, es muy grande para mí. Él solamente iba a ir con sus herramientas, que eran su honda y unas piedrecitas que cogió de un arroyo. Así que con eso y con la fe que él tenía, fue a la lucha contra Goliat. Cuando estuvo en la lucha contra este gigante, todas las personas los miraban y decían, ¿cómo va a pelear él tan pequeño contra un gigante tan grande? Pero Dios, que lo veía también, veía que David era el gigante y que Goliat era el pequeño, porque David estaba lleno de fe. Eso era lo que veía Dios. Así que David, con toda la fe que él tenía, luchó contra el gigante, lanzó con su honda y dio con una piedra contra la frente del gigante, que cayó al suelo y lo derrotó. Bueno, niños, en esta historia pudimos ver que el verdadero gigante era David, porque su fe lo hizo ganar esta batalla. Dios desea darnos muchas bendiciones, pero para eso necesitamos tener fe, niños. ¿Desean ustedes tener la fe como la fe que tenía David? ¿Verdad que sí? Bueno, niños, los invito a que oremos. Querido Jesús, te queremos dar las gracias por la historia que pudimos hoy escuchar, aprender, y queremos pedirte de forma muy especial que tú ayudes a cada uno de los niños que hoy nos acompañaron y a todos nosotros a poder crecer en fe, Señor. Que cada vez que tengamos que enfrentar alguna lucha, algún problema, cualquiera de nuestras batallas, Señor, podamos poner en práctica esta historia y podamos usar esa fe para salir vencedores. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, niños, hasta el próximo sábado. Ya saben, amigos, si una persona grande o pequeña confía en Dios, puede tener una gran fe. ¡Adiós! No es que yo sea una gran cosa, soy un grano de arena en la inmensidad. Pero cabe el mundo entero en mi pecho. Cargo todas las memorias, todos los sabores que de aquí probé. Llevo conmigo los abrazos que gané. Mas si tienes que definir en una palabra y resumir mi historia en una sola canción, si en esta vida llevo un solo nombre, Él es Cristo. Todo lo vivido, todos los amores, tierras que pisé, amigos que gané, no nada es mejor, no nada me falta, encontré a mi
Él es la paz de mi camino, dulce compañía de mi corazón. El hombro amigo que ampara mi pesar. Es la sonrisa más sincera, la esperanza en cada nuevo amanecer. Amor seguro que nadie puede robar. Que mi boca esté llena de su palabra, sea tema incansable de mi canción, y que mi vida solo apunte a su nombre, Cristo. Todo lo vivido, todos los amores, tierras que pisé, amigos que gané, no nada es mejor, no nada me falta, encontré a mi Cristo. Todo lo vivido, todos esos sueños, todo lo que alcancé, todo lo que no sé, nada es mejor, no quiero más nada, encontré antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Yo prefiero sublime don, cual el mundo no ha de dar. Todo lo vivido, todos esos sueños, todo lo que alcancé, todo lo que no sé, nada es mejor, no quiero más nada, encontré a mi Jesús. Sabes que en la vida siempre enfrentamos diversas circunstancias. La mayoría de ellas obviamente no son provocadas, son inesperadas, llegan a veces en el mejor momento de la vida, nos desestabilizan, hace que nuestro piso pueda quebrarse y nos sentimos hundidos en la vida. ¿Cuántas circunstancias han intentado quebrar nuestra familia, quebrar nuestra salud, pero sobre todo quebrar nuestra fe? Sin embargo, ante aquellas tormentas inesperadas de la vida apenas tenemos dos opciones: o aferrarnos a Cristo y confiar en que Él tiene cuidado de nosotros, o desesperarnos y angustiarnos y tomar decisiones fatales. Lamentablemente, las personas que no confían, no tienen fe en Dios, ante cualquier circunstancia se quiebra, se cae y no tiene cómo levantarse. Mas aquellas personas que aprendieron a depositar toda su confianza en Dios, a confiar completamente en Dios, siempre son levantadas, son restauradas, son reanimadas. Dios nunca nos prometió que las circunstancias difíciles jamás tocarían a aquellos que creen en Él. Lo que Él prometió es su compañía constante. Y las promesas de Dios siempre van en esa dirección. Yo te acompañaré, yo estaré contigo en el valle oscuro, y yo seré tu refugio en la tormenta, yo estaré a tu lado. Hay muchas personas que reclaman a Dios algo que Él nunca prometió. Dios nunca te prometió de que el mal o la tragedia o la enfermedad o la muerte jamás tocará tu vida. Dios ha prometido estar contigo en todo momento. Y su presencia en nuestra vida lo que trae es paz, es seguridad, es la oportunidad de poder aprender, de poder crecer, de poder depender. Y a veces Dios permite las duras circunstancias en la vida justamente para aprender lecciones que jamás aprenderíamos cuando todo está bien.
las mayores lecciones de dependencia, de confianza, de fe, lo aprendemos siempre allá en el valle oscuro, allá en el valle de lágrimas, allí cuando todo va mal. Y hoy queremos ver cómo es que a pesar de cualquier circunstancia que en la vida enfrentemos, Dios nunca nos abandona. Probablemente estoy hablando para alguien que está pasando por alguna dificultad, alguna tragedia, alguien que está pasando por el dolor más profundo de la vida. Hoy tengo un mensaje de Dios para ti. Así que quédate allí, toma lápiz y papel, que juntos vamos a estudiar sobre el cuidado de Dios en todo momento. Es interesante que en la sociedad en la cual vivimos, las personas se han acostumbrado a clasificar a las personas en diversos grupos. Grupo A, Grupo B, Grupo C. Y esos grupos están clasificados de acuerdo a su condición económica, de acuerdo al poder que tienen. Los del Grupo A tienen más privilegios, tienen acceso a todo. Los del Grupo B, menos privilegios. Los del Grupo C son los que más sufren. Sin embargo, si te das cuenta, esa división es netamente humana y obviamente mala, porque eso ha creado que las cosas no puedan mejorar, cada uno pueda integrarse solamente dentro de su grupo. Como cristianos no debe existir jamás ese tipo de división, porque todos llegamos a ser hermanos. Y aunque la palabra hermano puede sonar muy despectivo para muchos porque han tomado muchas veces esta frase para decir al que está yendo para una iglesia, ahí va el hermanito, el hermano. Para muchos esto puede ser una palabra despectiva. Sin embargo, hoy quiero mostrarte lo lindo de esa palabra. A la verdad, un hermano es aquel que te acompaña, aquel que te ayuda, aquel que te levanta, aquel que llora contigo, aquel que está siempre listo para poder fortalecerte. Llegamos a ser hermanos en el sentido de que todos llamamos a Dios de Padre. Entonces, más bien, la persona que tú nos llamas hermano debía sentirse preocupado porque significa que no tiene a Dios de Padre, tiene a otro de Padre. Y si no es Dios, ¿quién es? Pues es el enemigo. Entonces, cuando alguien llama hermano, quiere decir que aceptó el sacrificio de Cristo y por la sangre de Cristo llegamos a ser hermanos, parte de una familia superior a la que nosotros ya podemos tener en la tierra, una familia espiritual, una familia que hace que podamos estar unidos en fe, esperanza, etc. Mas yo quiero ir a un punto esencial. Las personas o la sociedad pueden estar clasificadas, como ya te mencioné al comienzo, por grupos. Sin embargo, hay algo que nos une, no importa la clase social, no importa el poder, no importa la condición, nos une. ¿Qué cosa es aquello que une clase A, B, C? No importa si es presidente, es agricultor, es médico o nunca estudió una carrera, si es joven, es niño o es anciano. ¿Qué cosa es lo que nos une? ¿Sabes qué cosa es lo que nos une y nos hace recordar que todos somos iguales? El dolor. Es interesante, pero la muerte, el dolor, las tragedias, las circunstancias difíciles nos hacen recordar que nadie tiene privilegios en la vida. Algunos piensan que las personas porque tienen dinero no sufren. Claro que sufren. Sufren soledad, desesperación, insomnio, falta de paz. Hay tantas personas que no pueden tener tanta comodidad, pero tienen ese tipo de riqueza. El sufrimiento es algo que nos hace recordar que todos estamos en la misma condición. Nadie está más alto que otro. El sufrimiento nos hace recordar que todos somos frágiles, que todos nos quebramos, de que el dinero no puede solucionar todo, que el poder no puede solucionar todo, de que en esta vida, seas creyente o seas ateo, vas a pasar por la misma circunstancia. En esta vida, seas niño, seas joven, seas niño, joven o anciano, estás yendo por el mismo camino. En esta vida, todos experimentamos el dolor y en algún momento la muerte. Todos.
Entonces ahí viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces entre el creyente y aquel que no es? ¿Cuál es la diferencia? Si todos pasamos por las mismas circunstancias de dolor, de tragedia, de muerte, entonces, ¿qué cosa es lo que puede sí marcar la diferencia y cuál es la ventaja y la bendición de poder tener a Cristo en la vida? Y bueno, la respuesta es muy simple, es la manera como enfrentamos los problemas. Y esto no se trata de optimismo, porque hay personas que piensan que es el optimismo que te ayuda a superar las circunstancias difíciles. No, el optimismo te ayuda a ver el presente de manera diferente, pero no te ayuda a superar las circunstancias difíciles de la vida. Lo que te ayuda a superar es la fe. ¿Qué cosa es fe? Confianza. ¿En quién? En Dios. Voy a hablar de una fe específica, de la confianza en Dios. Entonces, puede experimentar la muerte una persona creyente y un no creyente. Ambos pueden estar en el mismo cementerio. Ambos pueden llorar, ¿correcto?, por un ser que perdieron, por el padre, el hijo, un familiar, alguien muy cercano. Ambos pueden llorar. Sin embargo, Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que uno llora con esperanza y el otro llora sin esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13 dice, no lloren como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, enfrentan la misma circunstancia, pero cada uno de manera diferente. ¿Qué cosa es llorar con esperanza? Llorar sabiendo que aquel que está descendiendo a la sepultura, creyendo en las promesas de Dios, un día va a resucitar. Esa tumba se va a abrir. No todo está perdido. La muerte es apenas una pausa, no es un punto final. Y esa alegría del reencuentro, donde la fe está colocada en que Cristo pronto volverá, hace que nuestras lágrimas en el dolor puedan convertirse en esperanza. Y esto podemos trasladarlo a toda circunstancia de la vida, a cualquier circunstancia, desempleo, tragedia, muerte, dolor, enfermedad. La diferencia es abismal. Tú puedes tener paz en medio de cualquier circunstancia difícil porque es Cristo quien te da. Las promesas de Dios nos consuelan, nos fortalecen. Entonces, podemos estar divididos socialmente por clases y categorías, pero si algo que nos une a todos, no importa religión, edad, no importa posición social, no importa qué clase seas, es el dolor. El dolor nos hace hermanos, nos recuerda que todos somos iguales, que somos frágiles. Pero la fe nos recuerda que podemos enfrentar de manera diferente. Y hoy quiero hablarte porque muchas personas frente a las dificultades y adversidades de la vida piensan que Dios se olvidó. ¿Ya te ha pasado eso? Vamos hoy a analizar una historia interesante en el Antiguo Testamento. Y vamos al libro de 1 Reyes capítulo 17, versículo 1 en adelante. Toma tu Biblia allí. 1 Reyes capítulo 17, versículo 1 en adelante. Esta es la historia de uno de los mayores profetas que encuentro en el Antiguo Testamento. El versículo 1 comienza diciendo así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino la palabra de Jehová, él diciendo, aparte de aquí, vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue, vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero pasados algunos días, el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, aquí la historia continúa. Sin embargo, quiero detenerme aquí en algunos puntos importantes. ¿Sabes que el pueblo de Israel
había pasado por tantas circunstancias difíciles ya en la vida. Los días más oscuros que vivía Israel eran los días de apostasía. ¿Qué cosa era apostasía? Apostasía era apartarse del camino de la verdad, renunciar a su fe, correr tras la idolatría, darle espalda a Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano da la espalda a Dios? Rechaza sus bendiciones, rechaza la protección que Dios le da. Y el ser humano voluntariamente se cruza aquel cerco de protección. Entonces, no es que Dios lo abandona. El ser humano, al abandonar a Dios, también se expone literalmente a un dolor provocado, una consecuencia. Tú ya viste que los mayores dolores de la vida tienen que ver como resultado de nuestras elecciones. Son consecuencias ¿de qué? De nuestras propias decisiones. Entonces, Dios también retira su protección aun cuando Él continúa amando. Él nunca deja de amar, pero el ser humano voluntariamente sale de su protección. ¿Y qué cosa es lo que enfrenta el ser humano? Calamidad, tristeza, dolor. Bueno, entonces, en esta oportunidad, la apostasía trajo una calamidad. ¿Cuál era la calamidad? No había lluvia. Todas las fuentes se secaron. Toda la tierra verde se transformó en desierto. Y recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo agricultor. Ellos en sí dependían de la lluvia para poder vivir. Un agricultor puede entender perfectamente esta historia, o mejor, puede entenderlo mejor. Cuando la lluvia cesa la esperanza de poder tener un buen año. Porque de eso depende, de que todo puede estar verde, todo pueda brotar. Ahora, si en el campo falta allí aquello que se siembra, la ciudad perece, la ciudad muere de hambre. Entonces, hasta ahora nosotros todavía dependemos de ello. Y dependemos, por más de que haya tecnología, por más de que haya tanto aumento tecnológico y científico en todo este tiempo, la lluvia es esencial. Entonces, una de las maneras como Dios hacía entender de que ellos necesitaban volver era simplemente cerrando las fuentes de los cielos para que no haya lluvia. Porque ¿sabes qué es interesante? El ser humano aprende las mayores lecciones de la vida no cuando tiene lluvia, sino cuando tiene sequía. Los discípulos entendían las mayores lecciones de Jesús no cuando estaban en la orilla, lo entendían cuando estaban mar adentro. Jesús a veces explicaba qué es fe en la orilla y no entendían. ¿Sabes dónde lo entendían? En medio de la tormenta. Los seres humanos somos así. Cuando las cosas van bien, nos olvidamos hasta de agradecer y pensamos de que todo lo que tenemos es por derecho y no por gracia. Entonces, la única manera de hacer reaccionar a un pueblo rebelde y apóstata es darle alguna evidencia que trajo como consecuencia su desobediencia. Entonces ahí aparece el profeta Elías. Y Elías comienza a advertir a Acab. Acab era un rey malvado. Y es más, le advierte de la calamidad y le dice la causa. Van a sufrir porque ustedes han apostatado. Ustedes se han rebelado abiertamente contra Dios. Bueno, después de esa advertencia, Dios le dice a Elías, anda al desierto. ¿A dónde? Anda junto al arroyo de Kerit. Y allí yo te alimentaré. Y es interesante. Cuando Dios sustenta al ser humano, Él no depende de lo natural. Él usa lo sobrenatural. Tú ya te imaginaste cuervos viniendo allí a dónde está Elías, trayendo pan para comer. Y él tenía agua. Entonces, si él tenía pan, la pregunta es ¿de dónde traían ese pan? Es una respuesta que lo sabremos directamente en el cielo. Aquí solamente podemos suponer, la Biblia no dice eso. Traían pan. ¿Quién hacía ese pan?
si todo estaba en sequía? Él comía del pan y de la carne que traía y bebía el agua del arroyo. Hasta ahí uno puede decir, wow, qué privilegio. Todos están sufriendo, obviamente están sufriendo por su rebeldía, pero aquí hay alguien que en medio de la rebeldía de un pueblo que sufre, pues tiene el privilegio de poder tener comida, de tener sustento. Él no está sufriendo la calamidad con todos, como todos. Y aquí nosotros podemos malinterpretar el asunto, ¿no? Podemos malinterpretar y decir así, es que Dios tiene sus favoritos. Dios a algunos les da, a algunos no. Mira, yo quiero que entiendas aquí dos cosas que puedan quedar así muy claras en tu cabeza. ¿Está bien? Número uno, el pueblo estaba sufriendo por consecuencia de su rebeldía. O sea, hay dolor en nuestra vida que es consecuencia de nuestras decisiones, de alejarnos de Dios. No quiero decir que todo dolor es así. Hay gente fiel que sufre, no por consecuencias. Hay gente que sufre por su fe. ¿Entiendes? No significa que todo el que sufre, sufre porque pecó o sufre porque es rebelde. Entonces quítate de tu cabeza, me está yendo mal, es porque estoy pagando. No, tú no estás pagando. Tú lo que necesitas es reflexionar. ¿Hay cosas que tengo que cambiar? Sí, muy bien. Es el momento para cambiar. Perdiste la salud. ¿Qué hábitos tienes que dejar? ¿Qué hábitos tienes que a partir de ahora construir? ¿Qué alimentos tienes que abandonar? Estás perdiendo la familia. ¿Qué necesitas cambiar de tu carácter? Estás perdiendo. Entonces, es momento de reflexionar. Entonces, ¿el dolor que yo tengo es consecuencia de mis decisiones? Es la primera pregunta. Muy bien. Pero a veces no es consecuencia. Hablemos de una pandemia que afecta a todos. Hablemos de una tragedia que es inesperada, de un accidente que no sabemos explicar. Tú no tienes nada que ver, en absoluto. No es consecuencia directa de tu desobediencia, es consecuencia simplemente del pecado. ¿Correcto? Ahora, ¿Dios te puede librar de una situación? Claro, pero no siempre va a ser así. Porque ahora vamos a ver que incluso, aunque Dios le libró de esa consecuencia a Elías, no fue para siempre así. Él también pasó por otro tipo de sufrimiento, porque mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir. Eso quiero que esté claro en ti. No hay preferidos. La promesa de Dios es para todos. Es verdad que a veces Dios libra en ciertas circunstancias de un dolor que puede venir como consecuencia. Algunos los protege, correcto. Pero no significa que Dios lo va a librar de todo mal y de todo peligro. Mira, Elías fue llevado por el arroyo de Kerit. Como era un hombre de campo, él no sufría nada en absoluto, ¿verdad? Y ahí estaba en ese ambiente natural, a la ribera de un arroyo. Y allí aquel ruido, tú has escuchado aquel ruido que ocasiona el agua, ¿verdad? Tú alguna vez estuviste al lado de una ribera o allí ese sonido arrullador del agua. Ese era su compañero en la soledad. Ese arroyo le hablaba de vida, porque mientras había agua había vida. Y eso producía gratitud en el corazón, porque sabía que Dios lo estaba cuidando. Dios le había librado de un mal. La pregunta es, ¿va a ser así siempre? Espera, vamos a ver allí. Entonces, cuando él bebía del agua de ese riachuelo, él no solamente estaba bebiendo, él bebía de la fe, de la convicción de que Dios estaba al control, de que Dios lo había guiado ahí, de que Dios estaba cuidando de él. Hasta ahí está todo bien. Pero, existe un día que es diferente a todos. Aún para los hijos fieles de Dios. Aún para aquellos que no sufren consecuencias por su rebeldía, también el mal llega. También el dolor toca su vida. Dios aquí le está sustentando con pan y con carne todos los días por medio de cuervos. Correcto. Toda la vida va a ser siempre así. Dios siempre va a cuidar de sus hijos de toda calamidad. No, porque un día llega lo inesperado. ¿Qué cosa llega? Una mañana.
vio que aquel riachuelo que estaba fluyente estaba cada vez disminuyendo. Y cada día que disminuía, obviamente causaba sufrimiento, porque al acabarse el agua, ¿qué estaba acabando? La vida. Esa agua representaba vida. Pasó algunos días y ocurrió lo inesperado. Imagino allí, ya no está más aquel arroyo, ya no está más aquel riachuelo, no está más aquel sonido que produce aquel agua, que dice que hay vida. Todo estaba seco. No hay más murmullo de agua, solamente hay arena seca. Y esta experiencia puede representar lo que puede suceder en nuestra vida, experimentando cuando llega la tragedia, cuando aquello que tanto nos producía gratitud, un día se acaba. Porque a veces nuestros ríos, por más caudalosos que sean, se secan. La juventud se va. La vida se acaba. El dinero se termina. Las cosas que te producían bienestar terminan. Y este riachuelo puede representar lo que ocurre dentro de ti. Qué bello es que dentro de ti puedas escuchar ese río de vida, aguas cristalinas, de paz, de familia, de trabajo, aguas calmas, de flores, de fragancia, de vida, que tu vida puede estar llena de árboles frondosos, de vegetación. La vida está llena de las fragancias, de alegrías y agradables realizaciones. Mas te recuerdo que en algún momento ese río se seca. Algún día esa fragancia se acaba, esas flores se marchitan, ese verdor se termina y ahí comienza a mirar la vida, todo desierto. No hay más vida, solo hay lágrimas, solo hay dolor. Quiero preguntarte, ¿cuál es el río que se secó en tu vida? ¿Sientes que está seco dentro de ti? Puede ser que aquel río represente tu salud. Te sientes seco por una enfermedad que sientes que va carcomiendo y va acabando tu vida. Ya fuiste a médicos, no te dan un diagnóstico definido. Estás gastando, vendiste tus tierras, vendiste tu casa, te estás quedando sin nada y la salud se va deteriorando. ¿Cómo te sientes? Seco. Aquel río se secó, el agua se secó, la vida cambió. ¿Qué río se está secando? El río de tu familia. Está secándose por malos entendidos, por problemas no resueltos. Se quebró la unidad, la alegría se apagó. ¿Por qué está secándose tu interior? Porque perdiste un ser querido, no logras superar. Perdiste a alguien que amabas mucho y no superas porque aún tienes aquel cuarto intacto y cada vez entras a aquel cuarto y lloras desesperadamente. ¿Qué cosa está secándose en tu vida? El río de tus sueños, de tus ilusiones que se secaron por frustraciones o por decepciones. Sabes que las diversas circunstancias de la vida hacen que nuestro río donde tenía abundancia de agua cristalina, se convierta en un lugar desértico, de dolor y de tristeza. Ahora, vamos aquí a analizar, porque esto no es un asunto profético, esto es un asunto histórico. Entonces vamos al punto. ¿Por qué el río se secó en el caso de Elías? Yo apenas aquí estoy haciendo alguna aplicación para la vida, pero históricamente, en el caso de Elías, el río no se secó porque Dios se había olvidado del profeta. Quiero que entiendas una cosa. Préstame atención aquí. El río no se secó porque Dios se había olvidado de Elías. Quiero que sepas que la enfermedad no llegó a tu vida porque Dios se olvidó de ti. La tragedia no llegó a tu vida porque Dios se descuidó de ti. No.
El dolor no llega a la vida porque Dios se olvida. ¿Dios se había olvidado de Elías cuando el río se secó? No. Dios le seguía acompañando, aun cuando el río estaba seco. Dios te sigue acompañando, aun en esa camilla que no puede levantarte, de ese dolor profundo que no puedes superar, de esa circunstancia difícil que te quebró en la vida. Entonces, Dios no se olvidó de Elías, Dios no se olvida de ti, aun cuando tu río se seca. Quiero que sepas que tu río puede estar seco, tu interior puede estar seco, tu salud puede estar quebrada. Y eso no significa que Dios se olvidó de ti. Dios no se olvidó. Número 2. ¿El río se secó porque Dios le dejó de amar? Claro que no. Hay personas que viven culpándose y pensando de que Dios ya no les ama más. Y escuchan las voces donde Satanás usa a veces personas o a veces usa incluso nuestra conciencia para decir, tú ya no sirves para nada, tú ya cometiste tantos errores, Dios ya no te ama. Tú puedes estar hoy pagando una consecuencia de tu rebeldía, pero eso no significa que Dios dejó de amarte. Dios te ama. El río aquí no se secó porque Elías había cometido un pecado, no. ¿Entiendes que hay circunstancias inesperadas que llegan a la vida aun cuando nosotros no tenemos nada que ver? Algunos sufren por consecuencia de sus elecciones, pero a veces nuestro río no se seca por algo que cometimos. Aquí la explicación es simple. Se secó porque no había lluvia. A veces hay circunstancias que a todos nos desfavorecen. Todos sufrimos, todos. Elías sufrió las consecuencias primarias por la rebeldía, por la apostasía de Israel, pero también una circunstancia o algo circunstancial en su vida. El río se secó. ¿Sabes que mientras estemos en este mundo, nuestro río en algún momento se secará por causa del pecado que afectó a todo el mundo? Entonces no busques respuestas para todo lo que te pasa en la vida. Hay gente que dice, yo quiero entender el porqué de cada cosa de la vida. Y quiero que entiendas que ni siempre entenderemos todo. Mira lo que dice Jesús en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, versículo 33, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Estás entendiendo aquí? Mientras estés en este mundo, aun cuando seas mi discípulo, aun cuando me sirvas, vas a tener aflicción. Pero no te olvides de algo. Yo siempre te daré paz. ¿Sabes qué diferente es la vida cuando enfrentas las peores circunstancias, pero tienes el corazón tranquilo? Sientes y sabes que Dios está al control de todo. Paz. No se compra, no se alquila, no se vende. Paz es un regalo que Dios da a aquellos que confían en Él. Entonces yo quiero que entiendas que de esta historia podemos traer una lección. Es número 1. Dios no puede ser culpado por las calamidades. Fue por el pecado que alguna vez vamos a enfrentar el dolor, la soledad. Nuestro río se va a secar. Número 2. Cuando el río se secó, Elías no murió de sed, porque Dios tiene otros planes. Y Dios tuvo otro plan y le mandó para que una viuda en Sarepta pueda alimentarlo. ¿Te estás entendiendo eso? Cuando sientes que tu río se seca, tu interior se seca, que las cosas, todo está mal, no creas que Dios te abandonó, no creas que Dios lo provocó. Quiero que sepas que de ahí Dios te puede sacar y Él puede revertir, porque Él tiene planos extraordinarios para ti. ¿Cuál era la parte de Elías? De Elías solamente era confiar. Confía. Me encanta saber de que
Dios puede transformar nuestros ríos secos en agua viva. Él transforma tristezas en alegrías. Él transforma tragedias en bendiciones. Me encanta la promesa de Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún aquellas que no entiende, aquellas que no sabe por qué acontece, todas las cosas. En la vida aprenden de que aquello que Dios permite es para enseñarle una lección, es para mostrarle su gloria. Me encanta porque mientras mayor sea la crisis, mayor será la gloria que Dios manifestará. Recuerda la historia de Lázaro. Juan capítulo 11 cuenta que las hermanas de Lázaro enviaron un mensaje para Jesús: ven, porque tu amigo está enfermo. Jesús demoró a propósito y Lázaro murió. ¿Qué cosa puede existir peor que perder un ser amado? En la hora más crítica, más oscura, cuando parece que no había más esperanza porque Lázaro ya estaba enterrado, y no un día, más de 3, más de 4 días ya, Jesús llega. ¿Para qué? Todo está perdido. ¿Por qué no vino cuando estaba todavía enfermo? Jesús aparece en nuestras peores circunstancias. Luego va a las hermanas de Lázaro y dice: ¿dónde lo pusieron? Está ya enterrado. 4 días. Quiten la piedra. Señor, ¿para qué? El cuerpo está descompuesto. Quiten la piedra. Y Jesús dice: Lázaro, sal. Y Lázaro salió. Las peores circunstancias de la vida sirven para poder mostrar la gloria de Dios. ¿Sabes qué interesante es poder saber esto? Cuando voy al libro de Isaías capítulo 43, versículo 19, encuentro una promesa extraordinaria de parte de Dios. Y allí dice que Dios transformará nuestros desiertos en ríos de soledad, en ríos. He aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Sientes que tu interior está seco. Sientes que todo va mal. ¿Crees que Dios se olvidó de ti? Claro que no. Es más, Juan capítulo 7, versículo 38. Jesús dice: yo soy el agua de vida. Si tú te sientes seco por dentro, Jesús ha prometido que de tu interior correrán ríos de agua viva si tú crees en Él. Yo no sé cuál es la circunstancia por la cual estás pasando. Es una consecuencia por causa de tu rebeldía, una consecuencia por causa del pecado en el mundo. Confía en Dios, entrégate a Él, aférrate a Él, confía en Él. Cuando tú estás viajando, estás en un avión y hay turbulencia, tú no te desabrochas y dices: abran la puerta que yo voy a salir. Lo que haces es ajustar tu cinturón de seguridad y confiar de que el piloto te hará llegar con bien. Cuando tú estés en las diversas circunstancias de la vida, no renuncies a tu fe. No salgas por la puerta. Confía que aquel piloto que está guiando tu vida es Cristo. Y Él te llevará a tu destino. Querido, en la vida siempre vamos a enfrentar dificultades. El dolor va a llegar, que no queramos, aunque no nos guste, y a nadie nos guste, y nadie está preparado. Mas quiero que sepas que Dios nunca te abandonó. Dios cuidará de ti. Nunca desmayes, que en cualquier afán de la vida Dios cuida de ti. Su amor no se terminó. Él no dejó de amarte. Él cuidará siempre de ti. La pregunta es: ¿tu vida está en las manos de Dios? ¿Tú estás permitiendo que Él pueda conducir tu vida? ¿Tú estás dejando que Él pueda tener el control de tu vida?
Y si es que todavía no lo has permitido, ¿qué estás esperando? Este es el momento. Mi esposa va a cantar una linda música. Justamente habla de ese cuidado de Dios por nosotros. Dios cuidará de ti. No te desanimes, no desmayes, no te turbes. Dios está al control de todo. Mientras ella canta, allí donde estás, entrega tu sequedad en las manos de Dios. Explica cómo tu río se secó, cómo tu salud se quebró, cómo tu vida cambió. Dios te restaurará, pero quiero que sepas que Él está al cuidado de ti. ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida completa a Jesús? ¿Estás listo para poder rendirte a Cristo Jesús? Mientras mi esposa canta, yo estaré orando para que tú puedas tomar la decisión más importante de la vida. Renunciar a tu rebeldía para correr y rendirte a los pies de Cristo. Mientras ella canta, yo estaré orando por ti. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí cuidará de ti, nunca lo dudes. Dios está a tu lado. Cuando sientas que todos te abandonan, cuando sientas que todos te acusan, cuando sientas que todo está perdido, cuando sientas que no hay nada más en la vida, Dios cuida de ti.
nunca dejó de amarte, nunca dejó de cuidarte. Mas hoy quiero que puedas colocar tu vida bajo su protección completa. Hoy quiero que puedas tomar una decisión, la decisión de rendirte completamente a Cristo. Porque hay algo de tu vida que aún no se ha rendido a Él. Puede ser que estás viviendo lejos de Dios. Puede ser que hace tiempo estás pensando volver a los pies de Cristo, pero hasta ahora no lo has hecho. Estoy hablando para ti que ya estás estudiando la Biblia. Ya conoces los principios, pero hasta ahora no has permitido que Cristo sea el Rey soberano en tu vida. ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo? Hoy acabó esa indecisión. Hoy ándate a Jesús. Y ahí en oración dile, Señor, que tu Santo Espíritu pueda producir en mi corazón el arrepentimiento que necesito, pero yo decido rendirme a ti. Yo decido entregarme a ti. Yo decido a partir de hoy vivir contigo una vida con Cristo. Aún en medio de las dificultades tendrá paz. Aún en medio de las tormentas tendrá paz. Aún cuando todo vaya mal, tendrá paz. Paz es aquello que Dios da a todos aquellos que confían en Él. Cristo hoy puede hacer un milagro en ti. ¿Sabes cuál es el mayor milagro? Darte una visión de fe. Mirar la vida de una manera distinta. Puede traer paz a tu corazón. Y Él aún puede hacer el milagro de mostrarte su gloria, trayendo el milagro que tú necesitas. Mas el mayor milagro que Él quiere hacer en tu vida es transformar tu corazón. Podemos orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy nos rendimos a tus pies. Hoy rendimos nuestro corazón a ti para pedirte que tú puedas conducir nuestra vida. Hoy queremos que tu Santo Espíritu pueda entrar en nuestro corazón, comenzar un trabajo extraordinario y a partir de ahora podamos vivir para ti. Colocamos nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestros problemas, aquel río que se secó en nuestro interior, para que una vez más podamos tener vida en Cristo Jesús. Toma nuestra vida, acepta nuestra entrega, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, querido amigo, hemos llegado lamentablemente a lo que ha sido el final de nuestro culto sabático. Esperamos que hayan disfrutado de cada momento que pudimos compartir aquí con ustedes directamente en sus hogares, y esperamos también que tengas un lindo sábado en compañía de tu familia y de nuestro Señor. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, donde encontrarás también mucho material disponible para acompañar tu día sábado. Y también recuerda que cada una de las informaciones de nuestra iglesia estará disponible en Instagram y Facebook como Iglesia UNACH. Así es que esperamos vernos pronto. Que el Señor te bendiga grandemente.